San Arnulfo de Soissons fue un monje, abad y santo cristiano que vivió en el siglo XI. Su vida fue un modelo de piedad, humildad y devoción religiosa en una época marcada por la necesidad de reforma dentro de la Iglesia. Su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, especialmente en Francia, donde es venerado como un santo patrón, en particular por los cerveceros, debido a uno de sus milagros más conocidos. Nació alrededor del año 1040 en una familia noble de Francia, en una región que históricamente formaba parte del Reino de Francia. Desde joven, mostró una fuerte inclinación hacia la vida religiosa, una característica que lo distinguió de sus contemporáneos. Sus padres, conscientes de su devoción y fervor espiritual, lo alentaron a seguir el camino de la fe, lo que le llevó a ingresar en el monasterio de Saint-Médard en Soissons. Soissons, en aquella época, era un importante centro religioso y político, con una rica tradición monástica que se remontaba a varios siglos atrás. El monasterio de Saint-Médard, donde Arnulfo recibió su formación religiosa, era conocido por su estricta adherencia a la regla de San Benito, una regla que exigía un alto grado de disciplina, austeridad y dedicación a la oración y el trabajo. Una vez en el monasterio, Arnulfo se distinguió rápidamente por su fervor religioso, su dedicación a la oración y su humildad. Estas cualidades lo llevaron a ser respetado por sus hermanos monjes, quienes lo veían como un ejemplo de vida cristiana. No obstante, la vida monástica en Saint-Médard no era fácil. El monasterio, como muchos otros en Europa, estaba atravesando un periodo de relajación de la disciplina y necesitaba reformas profundas para volver a los principios fundacionales de la vida monástica. En 1081, tras la muerte del anterior abad, Arnulfo fue elegido abad de Saint-Médard, un puesto que aceptó con reticencia debido a su humildad. Sin embargo, una vez en el cargo, se dedicó a restaurar la disciplina en el monasterio, reintroduciendo la observancia estricta de la regla de San Benito. Esta regla, que había sido descuidada en los años anteriores, exigía de los monjes una vida de oración constante, trabajo manual y estudio de las Escrituras. Bajo el liderazgo de Arnulfo, el monasterio comenzó a recuperar su antiguo prestigio, atrayendo a nuevos monjes y convirtiéndose en un faro de reforma espiritual en la región. La vida de San Arnulfo estuvo rodeada de relatos milagrosos, que contribuyeron a su fama de santidad. Uno de los milagros más conocidos asociados a él ocurrió durante una grave hambruna que afectó a la región. Según la leyenda, los suministros del monasterio se habían agotado, y los monjes estaban a punto de quedarse sin comida. En este contexto desesperado, Arnulfo oró fervientemente, pidiendo a Dios que interviniera. Poco después, los graneros del monasterio se llenaron milagrosamente, proporcionando suficiente alimento no solo para los monjes, sino también para los pobres y necesitados de la región. Otro milagro famoso atribuido a Arnulfo está relacionado con su asociación como patrón de los cerveceros. Se dice que durante una epidemia, cuando el agua potable se volvió insegura y la peste amenazaba a la población, Arnulfo bendijo un lote de cerveza, que se convirtió en un medio seguro de hidratación para la gente. Este acto no solo salvó a muchos de la enfermedad, sino que también reforzó su reputación como un hombre de Dios cuyas oraciones eran poderosas y efectivas. Estos y otros milagros atrajeron a numerosos peregrinos al monasterio de Saint-Médard, quienes venían a pedir la intercesión de Arnulfo o a ser testigos de su santidad. Su fama se extendió por toda Francia y más allá, y su vida se convirtió en un modelo a seguir para aquellos que buscaban vivir una vida cristiana auténtica. A pesar de su éxito como abad y de la veneración que comenzaba a recibir, Arnulfo siempre mantuvo un profundo sentido de humildad. Se consideraba a sí mismo indigno de las responsabilidades y el poder que su posición le confería. Después de varios años de liderar el monasterio y de ver cómo sus reformas habían transformado la comunidad, Arnulfo decidió renunciar a su cargo. Dejó la abadía de Saint-Médard y se retiró a un lugar más apartado, donde vivió el resto de sus días como un simple monje, dedicado exclusivamente a la oración y la contemplación. Su decisión de renunciar al poder y a la posición de abad para llevar una vida más simple y anónima es vista como un acto de gran humildad y devoción, lo que aumentó aún más su reputación de santidad entre sus contemporáneos. Arnulfo falleció alrededor del año 1087. Su muerte fue profundamente sentida por la comunidad monástica y por los fieles que lo habían conocido o que habían oído hablar de sus milagros y su santidad. Después de su muerte, su tumba en Soissons se convirtió en un lugar de peregrinación. Numerosos informes de milagros y curaciones comenzaron a circular,
atribuidos a su intercesión. La veneración popular hacia Arnulfo creció rápidamente, y en reconocimiento a su vida de santidad y los milagros atribuidos a él, la Iglesia Católica lo canonizó. Su festividad se celebra el 14 de agosto, y es honrado en particular en Francia, donde su legado ha perdurado a lo largo de los siglos. Su vida es un testimonio de la importancia de la humildad, la fe y el compromiso con los principios cristianos, y su ejemplo sigue inspirando a monjes, religiosos y laicos por igual. El legado de San Arnulfo de Soissons es, por tanto, multifacético. No solo es un modelo de vida monástica y un reformador espiritual, sino también un símbolo de cómo la fe puede tener un impacto tangible en la vida cotidiana, como lo demuestra su milagroso uso de la cerveza para salvar vidas. A través de su intercesión y el ejemplo de su vida, San Arnulfo sigue siendo una fuente de inspiración para los cristianos de todo el mundo.